Cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez a este mundo, vino a un pueblo el cual le adoraba, al cual le buscaba y le servía, porque el pueblo de Israel ya había aprendido la lección, ya que anteriormente los antepasados del pueblo de Israel de los tiempos de Jesús, desde su salida del cautiverio de Egipto, el pueblo había quedado inclinado a tener otros dioses y adorar a otros dioses. Y esa fue una piedra de tropiezo de los judíos, de los israelitas, por lo cual adoraban a Dios y le dejaban, y así sucesivamente iban de levantada y de caída, de triunfo y de fracaso. Y Dios les había dicho que si ellos adoraban a otro Dios y servían a otro Dios, Dios los iba a entregar a otros pueblos para que les sirvieran, hasta llegar al colmo de que Dios de plano, así como los había traído de la tierra de Egipto y los había plantado en la tierra de Israel, Dios los iba a mandar a un cautiverio para que allí aprendieran, como dice un dicho, aprender a amar a Dios en tierra ajena. Ahí los hijos de Israel aprendieron la lección y entonces decidieron ellos de adorar y honrar al Dios Todopoderoso, al único Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos que fue ahí cuando se establecieron esas pequeñas instituciones de lugares de reunión que eran lo que se llamaban como sinagogas, y de ahí se crearon el grupo de los escribas que escribían la ley de Dios para así poder tener copias de la ley que Dios había mandado y por medio de ello enseñar a las personas. Pero vemos una cosa, y esto es algo que no se puede negar, que el hombre en su afán por servir a Dios, el hombre muchas veces cae en moldes, y Dios no es un Dios de moldes. El hombre cae en moldes, el hombre hace fórmulas de lo que es las cosas de Dios, y al final, como tiene un afán y es enceguecido por su afán y no se deja guiar con un corazón humilde por el Espíritu de Dios, empieza el hombre a formalizar metodologías e introducir tradiciones humanas que poco a poco vienen suplantando lo que Dios anhela, una adoración en espíritu y en verdad. Y ese es el problema que existió, y por ello se fueron creando grupos, sectas dentro del judaísmo, entre las cuales las principales sobresalen la de los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos y otros pequeños más grupos que no son muy nombrados, que no son ni nombrados en la Biblia. Pero ellos iban al templo a adorar a Dios, ellos ofrecían sus sacrificios para adorar a Dios, pero se cumplía lo que había dicho el profeta Isaías, y luego el Señor Jesucristo se lo dijo a ellos cuando les mencionó: bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como mandamiento de Dios las tradiciones de los hombres. Y esto era un mal muy terrible. Y así es, las personas caemos en ese molde, dejamos que Satanás empiece a influir en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, y todo por qué, por no dedicar tiempo al Espíritu de Dios. Y vemos como ellos con sus tradiciones sustituían el mandamiento. Ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo: ustedes son unos hipócritas porque invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Eso era lo que debía hacerse, honrar al padre y a la madre, pero vosotros decís: es mi corbán, o sea, mi ofrenda a Dios, papá, mamá, es mi ofrenda a Dios con lo que yo pudiera ayudarte. O sea, invalidaban el ayudar al padre y a la madre para que el sacerdote recibiera ese dinero como una ofrenda, como un corbán para Dios. Y no era para Dios, obviamente, era para el bolsillo de los sacerdotes o de estos ministros del altar del templo. Y vemos que así hoy en día no es gran diferencia como lo fue en el pueblo judío de los tiempos de Jesús. Cuando él vino, encontró muchas sectas, encontró los fariseos, los saduceos, que estaban muy lejos de la escritura en cuanto a la obediencia, porque en cuanto quizás a las doctrinas, cuando ellos leían la ley de Moisés, estaban en lo correcto, pues Jesús así lo dijo, que en la cátedra se sientan los fariseos, en la cátedra de Moisés. Así que hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen.
hoy en día es lo mismo. El Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar un pueblo igual que como en los días de Jesús cuando vino por primera vez. Y ojalá y fuesen los 4 o 5 grupos sobresalientes que menciona la Biblia. No, hoy hay demasiados grupos que han hecho lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo debajo de este mundo. Todos los eventos se vuelven a repetir, dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Y asimismo, hoy encontramos grupos diferentes, grupos, denominaciones cristianas que han hecho instituciones, como puede ser la institución católica romana, como pueden ser los luteranos, los metodistas, los anglicanos, los adventistas, y muchos grupos más, incluso sectas como los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones y muchísimos. Hay un sinfín de personas que de denominaciones evangélicas, cristianas, pentecostales, unitarias, unicitarias, apostólicos, proféticos, prosperidad. Hay tantísimos grupos y se han levantado diferentes movimientos, instituciones, universidades cristianas, seminarios cristianos, institutos teológicos cristianos, tantos estudios, y a la vez han complicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que Dios desea es lo siguiente: que la gente se acerque a Él y le adore en espíritu y en verdad. Dios no pide mucho, solamente pide un corazón contrito y humillado. Por eso Dios nos ha dejado la Biblia, las Sagradas Escrituras, para que tú y yo leamos ese libro, para que tú y yo le pidamos en oración a Él que nos enseñe y que nos ilumine y que nosotros tengamos esa fuerza de voluntad de amarle y de adorarle. No nos compliquemos la vida. Yo te animo, por favor, a que tú leas tu Biblia y que no solamente la leas, sino que la practiques y que humildemente en oración le pidamos a Dios que nos ayude a entenderla y nosotros poner de nuestra parte para obedecerla. Porque una cosa es cierta: Dios, el Señor Jesucristo, vendrá por segunda vez a la tierra, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Fueron las palabras del Señor Jesucristo. ¿Hallará verdadera fe en la tierra? Es una pregunta retórica, una pregunta que nos hace mucho que pensar, porque ahorita la fe que se tiene es una fe basada en tradiciones de hombres, es una fe basada en concilios de hombres, es una fe basada en interpretaciones privadas de hombres, y muchas veces está muy lejos de lo que Dios ha puesto en sus sagradas escrituras. Lee tu Biblia, leamos tu Biblia, busquemos a Dios con temor y temblor y no nos compliquemos la vida. Leamos la Biblia, que Dios es fiel y justo. Él es fiel para enviar su Espíritu Santo a aquellos que se lo piden, pero el Espíritu Santo del Dios verdadero, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, de Jesucristo hombre, y solamente hay un Espíritu Santo, el original, el espíritu del amor. No es un espíritu de desorden, no es un espíritu que causa confusión. Hey, acuérdate hoy de leer tu Biblia, acuérdate hoy de elevar una oración, acuérdate hoy de encomendar tu vida y pedirle al Dios que está allí arriba en los cielos que te ayude. Pídele hoy, porque el que a mí viene, dijo el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Todo orgullo, todo pensamiento creado y formulado en nuestra mente tenemos que hacer a un lado y dejar que Él nos enseñe, porque los tiempos son cortos. Así que cuídate y que Dios te bendiga.